La accesibilidad a las telecomunicaciones es, así como la radiodifusión para personas con discapacidad, es un mandato constitucional y al mismo tiempo es un requisito para el respeto de diversos derechos humanos, tales como la libertad de expresión, el derecho a la información, a recibir información, a la educación, a la salud, a la cultura, a la libre asociación, en fin, muchos de ellos. Esto está en la Constitución, esto se establece en la Constitución. Ahora bien, ¿cómo se encuentra esto en cuanto a la ley de telecomunicaciones? Clara Luz Álvarez está aquí para platicarnos, para aclararnos pues un tema que tú conoces muy bien, que has trabajado de manera muy profunda y del cual acabas de presentar una conferencia. Sí, fíjense que la iniciativa del presidente Peña Nieto reducía el tema de accesibilidad a que en algún programa noticioso se pudiera poner subtítulos. Pero el poder prestar servicios de telecomunicaciones y de radio y televisión a personas con discapacidad de manera incluyente es mucho más amplio que solamente tener subtitulado en un programa de noticias. Es decir, si yo tengo sordera o tengo discapacidad auditiva, ¿de qué manera me entero de las noticias? La radio no está disponible, la televisión carece de intérprete de lengua de señas y de subtítulos y por tanto se tiene que plasmar en las leyes secundarias. Actualmente hay varios senadores y senadoras que están impulsando que se incorpore tanto el subtitulado, no solamente limitarlo a un segmento del programa de noticias, como lo propone el proyecto del senador Javier Lozano, porque eso implicaría que nada más en el segmento del clima se incluyera un subtitulado. Como ha ocurrido desde hace muchos años en muchos noticiarios, se pone un segmento en el cual hay lenguaje de señas mexicano y ya. Y ya. Y parece entonces, que ya cumplimos, ¿no? Cumplimos. Y no, entonces, que si tengo sordera, no tengo derecho a la cultura, no tengo derecho a la información. Ese es un tema. Otro tema es de qué manera yo puedo comunicar que hay una emergencia si soy una persona sorda. En México no se puede. En otros países se permite el mensaje de texto. Hay un servicio que también estamos buscando que se incluya en esta ley, que es permitir que una persona sorda se comunique a través de un centro de relevo, que es como un call center, a través de teléfono con personas oyentes. Y de esta manera podría tener acceso también a los servicios de emergencia. Y hay muchos otros temas que ahorita están ausentes en el proyecto de ley secundaria, como el que los teléfonos públicos estén a la altura de una silla de ruedas, que las casetas de internet, también tiene México que empezar a pensar un poco más allá. El internet va a superar a la telefonía pública y también una persona esté en silla de ruedas debe de ser autosuficiente para usar las telecomunicaciones. Son diversos mandatos que están en la Constitución, están en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que no se ha atendido debidamente en nuestro país. Pero ustedes por eso presentaron ante el Senado el pasado mes de abril, junto con Katia de Artigues, estas propuestas donde también se incluye un tema de haber un interlocutor, un intermediario entre las personas con discapacidad y los medios de comunicación. Sí, efectivamente, lo que estamos proponiendo es que exista el intérprete en lengua de señas, al menos en los programas de noticias, porque la población sorda, mucha de ella, su lengua materna no es el español, sino la lengua de señas mexicanas. Entonces, no es suficiente el subtitulado en programas de noticias si no tiene una interpretación en lengua de señas. Y el día de hoy se dio una conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consciente de que de no incorporarse estas medidas, estaríamos violentando los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, hay, por ejemplo, cuestiones como la videodescripción, ¿no? Que consiste en un mecanismo mediante el cual se dan los elementos visuales, para quien no puede ver, los elementos visuales de un cierto contenido en televisión. Las tecnologías están. O sea, efectivamente, Laura. Realmente el desarrollo, ¿cuál es el problema para pasar eso y decir, bueno, ya está, eso ya existe, lo tenemos en nuestro teléfono celular, hay mil maneras en las cuales esto podría realizarse, no hay que crearlo, ya está creado, ¿no? La tecnología ayuda a superar muchas barreras en tema de discapacidad y efectivamente en países como Colombia tienen ese centro de relevo para comunicarse a través de teléfono entre oyentes y sordas desde 2001. El tema del subtitulado existe desde hace muchísimos años, incluso en algunos programas en internet existe la opción del subtitulado. Y aquí la pregunta es, ¿por qué los contenidos audiovisuales que se transmiten en televisión abierta utilizando frecuencias, por qué excluyen a las personas con discapacidad auditiva?
Y la videodescripción, como tú señalas, implica que una persona que no ve o con discapacidad visual pueda entender el contexto, porque no solamente son los diálogos los que nos dicen si probablemente está caminando el actor hacia una ventana, ve a lo lejos en el horizonte un barco que viene en camino y eso indica que viene a bombardear, por ejemplo. Bueno, ese contexto es importante y lo que se busca en la accesibilidad es que tengamos igualdad de oportunidad de acceso, tengamos o no tengamos una discapacidad. Hay un gran reto también en páginas de internet de los entes públicos. Sus páginas de internet son totalmente inaccesibles. Son bonitas, les ponen videos, fotos, todo, pero una persona con discapacidad es incapaz de ver lo que dice, por ejemplo, en el sitio de Presidencia de la República. Es un sitio que no cumple con los estándares internacionales de accesibilidad. Si así está el sitio de Presidencia de la República, ¿qué podemos esperar del resto de los sitios? Entonces, no es un tema menor, es un tema que puede beneficiar entre 10 y 15% de la población de México. Acabas de tocar un punto fundamental, este ejemplo internacional. En otros países me imagino que esto ya está funcionando, se aplica, inclusive en Estados Unidos está el famoso closed caption. ¿Cuáles los resultados o cuáles son los resultados en otras latitudes a propósito de la implementación de estas leyes? El subtitulado, fíjense que en el caso de estadounidense empezó desde el siglo pasado, pero a partir de 2006 todos los programas en inglés y en español están obligados al subtitulado. Eso quiere decir que hay empresas televisoras mexicanas que producen contenido que se difunde en Estados Unidos y como en Estados Unidos sí se obliga al subtitulado, incluyen el subtitulado. Pero en México, al no tener medidas en ley, simplemente nadie le interesa hacer accesibles las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y esa es una violación a los derechos humanos y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué pasa? En Chile, a partir de 2012 decidieron que aquellas cadenas que cubrieran la mayor parte del país tendrían 3 años para que toda su programación incluya subtítulos. La propuesta que nosotros estamos haciendo es que de 6 de la mañana a 24 horas se incluya subtitulaje de manera progresiva. No podemos esperar que México cambie de la noche a la mañana y evidentemente no incluir publicidad. Los programas que son para niños menores de 4 años no tiene una razón de poner subtitulado. Entonces hay una serie de excepciones y que debería de ser parte de esta disposición en la Ley de Telecomunicaciones. No es para una medida para la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, sino un tema que en la experiencia comparada ha sido en la Ley de Telecomunicaciones. Ahora, hablabas de aproximadamente un 10, un 15% de la población. Bueno, a mí me parece que aunque fuera un 2% de la población sería realmente importante. Es una cifra importante, pero para las cadenas de televisión, ¿qué es lo que ocurre? ¿No representa económicamente Fíjense que hay o sí lo representa? ¿Por qué no ha habido ese interés más allá del tema de derechos humanos? Bueno, pues como una persona que tengo una página, pues a lo mejor puede ser incluso hasta un mercado interesante, claro, ¿no? Es un mercado no atendido. Si visto desde una perspectiva de mercado, sería un mercado pues, no atendido. Es el subtitulado, regresando a lo que decía Rafael, no únicamente beneficia a una persona con discapacidad, beneficia a una persona que está viendo un programa donde hay mucho ruido. Claro, sí. Entonces, hay una serie de medidas que benefician colateralmente. Por ejemplo, a la alfabetización. En Estados Unidos se demostró que el incluir subtitulado ayudó a la alfabetización. Es como las rampas. Las rampas sirven para una persona en silla de ruedas, pero también benefician a muchas otras personas que sin tener una discapacidad lo hacen. Y lo importante es que muchos equipos ya tienen la funcionalidad para superar la discapacidad. Por ejemplo, teléfonos móviles. Los teléfonos móviles tienen muchas funcionalidades, pero a veces no los conocemos. Existen por obligación en otros países que los fabricantes cumplan con el diseño universal, es decir, cualquiera, tenga o no discapacidad, pueda usarlo. El punto es que en México hay, digamos, una ruptura. Los que necesitan esas funcionalidades no lo saben y los que pueden ofrecer esos teléfonos piensan que no hay un mercado o no hay un interés en traerlo. Y algo también fundamental, hablando de estadísticas, es que la Organización Mundial de la Salud ha detectado que se está incrementando el número de discapacitados conforme va creciendo la esperanza de vida. Van disminuyendo las capacidades auditivas, las capacidades visuales, por eso se vuelve un tema nodal en este tiempo, ya que están las tecnologías a la disposición, poderlas aplicar precisamente para este sector de la población. De hecho, en la Unión Europea, precisamente el foco actual
es las personas en edad avanzada. O sea, y no es un tema de si es 1%, 2%, me cuesta poco o mucho. Es un tema de justicia social, de incorporar a la sociedad y de darnos cuenta que tengamos hoy o no una discapacidad, el simple transcurso del tiempo hará que necesitemos estas medidas. Entonces, la pregunta ahorita para México es, ¿vamos a aprovechar esta oportunidad histórica o la dejaremos pasar? México tiene un rezago de al menos 14 años respecto a países latinoamericanos. Entonces, no puede ser una economía que se jacta de ser una economía robusta, con grandes empresas, con gran capital. ¿Por qué en el tema de ser un país incluyente no lo logramos? Y el ser incluyente en tecnologías de la información, en telecomunicaciones, representa una oportunidad mucho mayor que en otro tipo de comunicación, como pueden ser carreteras, banquetas, etcétera. Pues Clara, muchísimas gracias por traer el tema a la mesa y llevarlo también al Senado, porque es fundamental platicar estas cosas. Gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos la próxima semana. Y vamos a una pausa. Al volver, la Sociedad de Autores y Editores de España reconoce la trayectoria de Mario Lavista.